Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre los esfuerzos que se producen por un tensor de esfuerzos en un cuerpo rocoso. Enseguida vamos a ver cómo este tensor de esfuerzos modifica la deformación de una roca. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos una fuerza a cualquier cuerpo rocoso? Lo más probable es que éste se deforme, que cambie de forma. Eh, Generalmente, el desplazamiento relativo durante la deformación se mide de la siguiente manera. Se tienen unas coordenadas geográficas del cuerpo no deformado y este cuerpo no deformado, cada una de sus partículas puede sufrir un desplazamiento que lo lleva hasta su estado deformado. Este desplazamiento en geología estructural lo denominamos U. eh, es el desplazamiento asociado a la deformación. La deformación dentro de un cuerpo geológico puede ser de cuerpo rígido, es decir, que el cuerpo solamente eh, cambia de posición y no se deforma internamente, o puede ser distorsión interna que afecta a todo el cuerpo. En cualquier caso, se supone que los esfuerzos que se aplican sobre cualquier cuerpo de roca provocan su deformación. Y entonces lo que ahora necesitamos es eh, un- una relación que nos diga cómo ocurre el esfuerzo y cómo provoca esta deformación. Para esto utilizamos lo que se llama ecuaciones constitutivas. Y las ecuaciones constitutivas simplemente nos dan la relación que hay entre esfuerzo y deformación. La relación más sencilla que existe de ecuaciones constitutivas es una relación lineal, en la que si nosotros aplicamos un esfuerzo, el cuerpo se va a deformar proporcionalmente. Esto nos lleva a lo que denominamos materiales linealmente elásticos. En estos materiales linealmente elásticos, eh, cualquier esfuerzo que se aplique a la roca se va a manifestar en forma de deformación. Hay otros tipos de relaciones entre el esfuerzo y la deformación a las que nos vamos a referir más adelante y que tienen que ver con materiales que son plásticos, en los que la deformación no es recuperable, viscosos, en los que la deformación ocurre de manera fluida, y estos pueden ser newtonianos o no newtonianos, o puede haber combinaciones de estos procesos. Materiales que son elastoplásticos o viscoelastoplásticos o elastoplastoviscosos. La idea con las ecuaciones constitutivas es obtener parámetros que nos permitan entender cómo el esfuerzo está provocando la deformación o viceversa, cómo la deformación o un cambio en desplazamiento de los cuerpos puede estar provocando también cambios en el tensor de esfuerzos. Eh, Esto es muy importante porque, como veíamos anteriormente, es muy difícil medir los esfuerzos in situ. Lo que medimos los geólogos en el campo es la deformación. Podemos medir los desplazamientos que ocurren en un cuerpo rocoso. De hecho, no podemos medir el desplazamiento. Más bien lo que tenemos es el estado final de la deformación y nosotros hacemos inferencias sobre el estado original de ese cuerpo rocoso o ese material geológico. Y así nosotros construimos una historia de deformación que relacionamos con el tensor de esfuerzos que ocurre en una zona. Esto va a cobrar más sentido cuando veamos el taller computacional, y hay muchos métodos para calcular el tensor de esfuerzos de una zona a partir de las evidencias de deformación que podamos medir en campo. Bueno, ahorita para entender un poquito cómo ocurre este proceso de esfuerzo de formación y lo que son las ecuaciones constitutivas, vamos a ver eh, cómo se estudia la geología de las rocas desde el punto de vista experimental. Desde principios del siglo pasado,
se ha hecho mucho avance sobre el conocimiento de la esfuerzo y deformación en una roca a partir de ensayos mecánicos. Los ensayos mecánicos se hacen en instrumentos que producen una deformación en la roca de dos maneras. Mediante un esfuerzo constante se aplica una carga a la roca y se obtiene una deformación, o mediante una deformación constante. Es decir, se aplica un desplazamiento a la roca de manera constante y se obtiene mediciones sobre la deformación y cómo cambian las cargas dentro de la roca. Generalmente los aparatos que se utilizan consisten en una celda en donde se pone una probeta, una muestra, y en esta celda se, se tiene unas condiciones de presión y temperatura que pueden ser variadas, que pueden ser constantes o pueden ser variadas durante el tiempo del ensayo, y con un pistón externo se aplica una presión que modifica las condiciones de carga de la roca. En algunas ocasiones también se hacen ensayos con temperatura, es decir, se aumenta la presión, tanto la presión confinante como la temperatura a la cual se sujetan las rocas, y entonces se aplica una carga y lo que se va midiendo dentro de la celda es cuánta deformación va adquiriendo la roca durante el ensayo. En la gráfica que estamos viendo en la parte derecha, lo que vemos es una curva típica de esfuerzo contra deformación. En el eje de las 10 se encuentra el esfuerzo diferencial, que es simplemente la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, como habíamos visto anteriormente, y en el eje de las X se observa la deformación que ocurre en una roca. Para el caso de materiales elásticos, eh, el, los incrementos de deformación que se miden son pequeños. Si, en la gráfica que ustedes están observando, se observa que la deformación en porcentaje llega hasta el 2.5%. Esos son valores típicos de deformación durante una prueba elástica. Ahora, lo que vemos en la curva de esta gráfica es que cuando se aumenta la carga diferencial eh, indicado por la flecha hacia arriba en la parte sólida de la curva, también se aumenta la deformación en el material. Eh, Mientras la relación entre esfuerzo y deformación sea lineal, estamos hablando del caso elástico. Y aquí vemos que el material se deforma con una pendiente típica hasta un punto en el que se libera la carga, por ahí alrededor de 80 megapascales. Cuando se libera la carga, se sigue midiendo la deformación que ocurre en las rocas, y entonces lo que se ve es que el material se recupera hasta llegar otra vez a cero deformación. En teoría elástica, en el comportamiento elástico de las rocas, se supone que toda la deformación que ocurre se recupera de manera total. Pero lo que vemos nosotros en esta gráfica es que no se recupera en la misma trayectoria. Regresa por una trayectoria ligeramente diferente, y a esto se le llama la curva de histéresis. Esto es que la deformación no se recupera de manera instantánea, sino que tiene una especie de amortiguamiento, aunque al final regresa al punto cero. En la realidad, en la práctica, lo que vemos es que eh, siempre hay una pequeña deformación que ya no es recuperable, y entonces eso resulta en pequeñas deformaciones durante el comportamiento elástico. Ok, entonces la deformación elástica se refiere principalmente a la deformación que es recuperable durante incrementos pequeños de la deformación en una prueba, por ejemplo, mecánica en roca. Ok, cualquier material que sea elástico, isótropo y homogéneo
Nos referimos a isótropo en los materiales rocosos cuando podemos considerar que son continuos en alguna de las propiedades mecánicas, en este caso, cuando son continuos en cuanto a sus propiedades elásticas, y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estas propiedades elásticas. Pero bueno, por ahora lo que vamos a decir es que un material geológico que sea isótropo y homogéneo y además elástico debe de obedecer la ley de Hooke. Y esta ley de Hooke lo que postula es lo que hemos ya comentado, que el esfuerzo es proporcional a la deformación mediante la aplicación de una ley lineal. Entonces, cualquier esfuerzo que nosotros eh, aplicamos a nuestro sistema geológico va a resultar en una deformación que es directamente proporcional a este esfuerzo. El caso más simple para entender este concepto es el del resorte elástico. En el resorte nosotros aplicamos una carga a un resorte y este se va a deformar proporcionalmente mediante su módulo de Young. El módulo de Young es un parámetro que mide la firmeza de este resorte en un experimento. Es decir, nosotros aplicamos una pesita a un resorte y el módulo Young nos va a decir qué tan resistente es el resorte a deformarse cuando se le aplica esa pesa. También podemos medir este módulo elástico en una roca y entonces esto nos mide la firmeza del material geológico tanto en experimentos como en estimaciones que podamos hacer de esta propiedad elástica. Hay otros dos parámetros elásticos que nos van a ser de utilidad y que hemos visto ya anteriormente. Y el primero es la razón de Poisson, que es la cantidad que el material se abulta o se deforma en una dirección mientras se encoge en la otra. Entonces es una constante elástica que nos dice cuánto se deforma un material en una dirección comparado con la deformación que ocurre en ese mismo material en otra dirección. En otras palabras, nos dice cuál es la deformación lateral contra la elongación de un material. Un valor típico del módulo de Poisson para rocas es 0.25 y para el agua, por ejemplo, es de 0.5. Entonces, el módulo de Poisson en rocas tienen valores relativamente pequeños y tiene valores adimensionales. Otro parámetro que vamos a utilizar constantemente es el módulo de rigidez, y este módulo de rigidez nos indica la resistencia al corte de las rocas. Generalmente se mide en unidades de pascales y generalmente alcanza valores en la corteza terrestre de gigapascales. Y este simplemente nos dice cuál es la oposición que nos va a presentar un material geológico a romperse por cizaña. El último módulo que vamos a ver en este momento es el módulo volumétrico o de compresibilidad, que nos indica cuánto se resiste el material a un cambio de volumen en una dirección. Generalmente a este módulo se le llama módulo de compresibilidad uniaxial, porque lo que hacemos es medir cuánto se resiste una roca o un material geológico a deformarse en una dirección. Este se denota como K. Ok, entonces decíamos que el caso más sencillo de ecuaciones constitutivas es cuando tenemos una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Pero ahora vamos a ver cómo podemos desglosar esta idea. El caso más sencillo es cuando tenemos un tensor de esfuerzos y este tensor de esfuerzos produce un tensor de deformaciones. La relación entre el tensor de esfuerzos
y el tensor de deformaciones es proporcional mediante una constante elástica, la cual se denota como C y es función tanto de las variables del esfuerzo como de la deformación. Entonces, en la diapositiva que estamos viendo ahora, estamos viendo el tensor de deformación. Ya hemos visto en diapositivas anteriores cómo se ve el tensor de esfuerzos, que está constituido por 9 elementos en una matriz, de los cuales son 6 independientes. El tensor de deformación que vemos en este caso es muy similar. Y lo que tenemos en la diagonal de la matriz son las deformaciones normales, mientras que lo que tenemos en las orillas de la matriz son las deformaciones de cizalla. Por ahora no nos vamos a preocupar de los elementos del tensor de deformación, pero lo que sí me gustaría que observara es que estos están compuestos por el cambio en el desplazamiento del cuerpo con respecto a una dirección. Y como ven, pues se pueden denotar como en la convención que estamos utilizando con dos parámetros, I y J. Como también tenemos que el tensor de esfuerzo se representa con estos dos parámetros, la constante que tenemos de proporcionalidad entre los dos tensores, entonces será una constante que tiene 4 de estos elementos. Entonces, como ven, el caso de elasticidad lineal se puede complicar bastante. Estas constantes que están involucradas en esta CDI-JKL nos dan la relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación y se conocen como módulos o constantes elásticas y son las que describen cómo se va a comportar el cuerpo geológico. Como estos subíndices, cada uno de ellos, I, J, y K y L, van de 1 a 3, entonces tenemos, en el caso que es más general, 3 por 10 a la 4, o sea, 81 constantes. Son 81 constantes de proporcionalidad que están involucradas en la relación de esfuerzo y deformación. Y esto vuelve muy difícil la operación del caso más sencillo, de elasticidad lineal. Entonces, ¿cómo podemos operar con esto? Son demasiadas constantes elásticas. Bueno, lo que se ha hecho es que se eh, aplican algunas condiciones de simetría. Ya vimos, por ejemplo, que en el tensor de esfuerzos la diagonal son los esfuerzos que actúan normales al plano y hacia los lados tenemos los esfuerzos de cizalla, pero también estos esfuerzos son de alguna manera simétricos y en cuanto a la deformación también es un tensor simétrico. Entonces, debido a esto, el número de constantes se reduce de 81 a 36 constantes. Eh, Además de esto, podemos aplicar algunas otras condiciones de preservación de la energía que nos llevan a otro tipo de simetría en el tensor de deformación. Entonces, podemos decir que el problema general se reduce finalmente a 21 constantes. Y este sería el caso para la anisotropía general, lo que se conoce como anisotropía general. Eh, Aquí estamos hablando siempre de relaciones lineales entre el esfuerzo y la deformación, pero en el caso más general, en el que puede haber anisotropía, esto es, diferencias en el comportamiento mecánico del material en una dirección con respecto a la otra, entonces vamos a tener la cantidad de 21 constantes que nos describen el sistema. Entonces,
¿Cómo se opera con estas 21 constantes? Aún es muy complicado, y entonces lo que se puede hacer es considerar que los materiales son homogéneos e isótropos sin importar la dirección en la que midamos la deformación. Este es el caso de elasticidad con isotropía lineal. Es decir, no hay cambio en las propiedades elásticas en en las direcciones diferentes en las que podemos medir la roca. Entonces, esta consideración de isotropía lineal, que es válida en muchos de los casos para, en mecánica, que se utilizan en mecánica de rocas, para materiales, para muestras de roca que son pequeñas, generalmente se utiliza para hacer un ensayo de este tipo, eh, fragmentos o muestras de roca de alrededor de 3 por 7 centímetros, o a veces un poco más grandes, de 7 a 14, una relación siempre de 2 a 1. Eh, entonces, para este tipo de materiales, eh, en las pruebas, en los ensayos de mecánica de rocas, se ha considerado que como no tienen discontinuidades mayores, pues podemos hablar de isotropía lineal en todas las direcciones. Hay que tener cuidado porque cuando extrapolamos estos datos de laboratorio a macizos de roca regionales, eh, pues estamos extrapolando condiciones especiales del laboratorio en las que estamos haciendo muchas consideraciones que no necesariamente son válidas para una zona o región, en las que puede haber muchas más discontinuidades. Pero finalmente a nosotros esto nos resuelve el problema, porque solo se requieren dos constantes independientes o módulos que describen el comportamiento de las rocas. Hay muchas posibilidades de combinaciones entre módulos que nos pueden dar estas características. Por ejemplo, podemos utilizar el módulo lambda, eh, que tiene que ver con la constante de Lamé y la rigidez mu, o podemos utilizar el módulo de Young, o el módulo Bulk, o el módulo de Poisson. Finalmente, al final del día, lo que necesitamos es tener dos de estas constantes elásticas con relaciones conocidas que nos van a describir completamente el sistema elástico lineal. Por ejemplo, si utilizamos las constantes de Lamé, lambda y mu, entonces la constante IJKL se va a volver eh, simplemente lambda del delta IJ por el delta KL, y este delta del que estamos hablando es el delta de Kronecker, más mu y una relación del delta de Kronecker. Y entonces el esfuerzo eh, va a ser igual a lambda por la deformación más dos veces mu, la constante de rigidez, por la deformación, y esto es igual a lambda teta por la delta de Kronecker más dos veces mu por la deformación. Entonces podemos calcular, por ejemplo, los esfuerzos en la dirección 1, 1 serían lambda teta más 2 mu E1, 1 en la dirección 1, 1. Y así consecutivamente en las direcciones de cizalla sería simplemente dos veces mu de la deformación 1, 2. Entonces, como vemos, esto se reduce drásticamente el problema de elasticidad y nos permite obtener relaciones o ecuaciones constitutivas para obtener los esfuerzos de cizalla y los esfuerzos normales en un sistema mediante el uso de dos constantes elásticas.
También, como pueden ver, la constante elástica o las constantes elásticas involucradas para medir el esfuerzo de normal a un plano son diferentes a las constantes elásticas que son necesarias para medir la deformación, el esfuerzo de cizalla que ocurre en un plano. En el esfuerzo de cizalla es suficiente con obtener la resistencia al esfuerzo cortante en el material. Esto es, cuánto se resiste un material a ser cortado por dos esfuerzos que actúan de manera no coaxial. Y en el caso de las deformaciones normales al plano o los esfuerzos normales al plano, se tiene que considerar además la dilatancia, que es decir, que es cuánto se expande o se contrae el cuerpo, es decir, cuánto se deforma volumétricamente, aunque vamos a ver más adelante cómo se mide esta dilatancia en términos de deformación. Por ahora, lo importante es reconocer que nosotros podemos describir cualquier sistema elástico utilizando un par de constantes elásticas que nosotros podemos elegir a partir de las relaciones conocidas entre ellas. Por ejemplo, si nosotros queremos medir cómo ocurre la deformación elástica en el laboratorio, entonces podríamos utilizar este módulo de rigidez μ y el módulo bulk K. El módulo K también se le llama módulo de incompresibilidad, que resulta si sometemos a una presión litostática de forma que lo que medimos es la razón entre la presión y el cambio de volumen, que se llama dilatancia o teta, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y básicamente en laboratorio lo que hacemos es aplicar un esfuerzo o una carga en una dirección a la roca, y entonces lo que obtenemos como resultado es la medición de este módulo en el sentido de cuánto resiste la roca a la compresibilidad en una dirección. Por eso se le llama también el módulo de compresibilidad uniaxial. Ok, entonces, si nosotros consideramos que el esfuerzo que aplicamos a esta roca es igual a la presión litostática, entonces lo que tenemos es que la presión litostática va a estar relacionada con la deformación mediante estos dos módulos. Y entonces nosotros podemos ver que el módulo K va a ser finalmente una relación entre la presión litostática, o sea, qué columna de roca está sobre nuestro sistema, y la dilatancia que ocurre en el sistema. Y entonces nosotros podemos tener que este módulo K también va a ser una relación entre la constante de la M, lambda, y la constante de rigidez. Es decir, lo que vamos a tener es que módulos elásticos van a ser relación de otros módulos elásticos. Y generalmente estos módulos elásticos que son producto de una relación de otros dos módulos elásticos son constantes que son dependientes de las otras dos. Ok, y de esta manera podemos ver que hay muchas relaciones que se han establecido ya para diferentes módulos elásticos. Son complicadas. En la diapositiva pueden ver ustedes las relaciones. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos las relaciones entre diferentes módulos elásticos. Para la relación de Poisson lo podemos relacionar con lambda, la constante de la M, con mu, la constante de rigidez,
con K también con la constante de compresibilidad uniaxial, con E que es el módulo de Young, y así podemos obtener diferentes relaciones para obtener el módulo de Poisson. También para el módulo de Young vemos que hay diferentes relaciones que tienen que ver con diferentes parámetros para el módulo de compresibilidad uniaxial, para la constante de la M y para la constante de rigidez. Lo que es importante de esto, recordar de esto, es que nosotros, dependiendo de lo que podamos medir, va a ser lo que podamos obtener. Es decir, si nosotros podemos medir en laboratorio las constantes de compresibilidad uniaxial y de rigidez, entonces pues podemos obtener relaciones para el módulo de Poisson y vamos a tener tres constantes elásticas que nos describen el sistema. Si nosotros podemos mediante otros sistemas medir lambda o medir el módulo de Young, entonces lo que necesitamos ocupar es otro tipo de relaciones para obtener la constante elástica que nos hace falta para terminar de describir el sistema. Ok, entonces hasta ahora lo que hemos visto recapitulando es que los sistemas de esfuerzo y de formación se describen mediante el uso de ecuaciones constitutivas. La más simple de todas es la ecuación de elasticidad lineal, pero como hemos visto, pues esta también puede complicarse de manera considerable y al final de cuentas lo que nos interesa reconocer en un sistema geológico es los módulos que nos describen ese comportamiento elástico. Otra cosa importante de recordar es que la elasticidad ocurre o se puede considerar en un macizo de rocas o en un material geológico para deformaciones que son pequeñas. Es decir, deformaciones que ocurren hasta el 2.5% de la deformación. Si hablamos de deformaciones más grandes, es seguro que nuestro sistema ya no se está comportando de manera elástica y entramos a otros procesos de deformación y esfuerzo no lineal. Ok, el caso más sencillo de ecuaciones constitutivas es entonces la elasticidad, en la que la relación entre esfuerzo y deformación es lineal, como lo expresa la ley de Hooke, que dice que la extensión que se aplica tiene que ser proporcional a la carga aplicada. La extensión que ocurre en un sistema eh, de resortes tiene que ser igual o proporcional al esfuerzo que se aplica para provocar esa deformación. Pero llega un momento en que la deformación aumenta y ya no es recuperable. A eso se le llama deformación plástica. En una curva de esfuerzo de formación, las ecuaciones constitutivas que estamos definiendo nos se expresan en términos de gráficas de esfuerzo y de formación, en donde se ponen las mediciones que, que vamos obteniendo de la deformación y la carga aplicada, y estos van formando este tipo de curvas. En la parte elástica, lo que tenemos es que la relación entre esfuerzo y deformación es lineal, pero después llegamos a otra zona en las que ya la deformación y el esfuerzo no son lineales. A esta se le llama región plástica y ocurre, como veíamos anteriormente, cuando la deformación ya va más allá de las deformaciones incrementales pequeñas. Ya son deformaciones que ocurren a más de 2.5 o 3% de la deformación. Y esta deformación plástica es cuando ya no es recuperable en el material. Es decir, ocurre la deformación, pero cuando se retira la carga, cuando se deja de aplicar una carga, ya esta deformación no es recuperable.
Esta deformación, si la carga continúa, puede llegar a la fractura o a la falla del material. Y es cuando ocurre el fracturamiento o el fallamiento en los materiales geológicos. En esta región plástica se puede acumular una gran cantidad de deformación dependiendo del comportamiento geológico de los materiales. Hay materiales que son muy plásticos y permiten la acumulación de grandes cantidades de deformación, pero también hay materiales que son menos plásticos y cuya incidencia va a ocurrir antes que los otros. Generalmente en mecánica de rocas lo que hacemos es eh, llegar a la ruptura de los materiales para entender cómo y con cuánta deformación se están fracturando. Y después estas mediciones que se hacen en el laboratorio nos permiten extrapolar este conocimiento a condiciones eh, geológicas naturales o entender procesos en, en zonas geológicas con, con este tipo de problemas. Entonces, las relaciones entre esfuerzo y deformación en un material plástico ya no van a ser lineales y entonces las tenemos que estudiar de otra manera. Um, una forma de ver eh, los modelos reológicos, de entender las ecuaciones constitutivas, es mediante el uso de modelos analógicos. En este caso, modelos analógicos se refiere a eh, el uso de propiedades conocidas de diferentes materiales para entender qué es deformación elástica y qué es deformación plástica. En la curva que estamos viendo en la figura, lo que vemos es una curva de esfuerzo-deformación en la que se encuentra el comportamiento mecánico de un material. En el eje Y lo que tenemos es el esfuerzo, que es simplemente la presión que se aplica en una unidad de área, la carga aplicada al sistema, y en el eje X lo que tenemos es la deformación medida como elongación, es la longitud eh, final de el cambio de longitud de una barra con respecto a su longitud inicial. Entonces, en la parte media de la gráfica tenemos la muestra. Esa muestra tiene una longitud inicial L mayúscula y esa longitud inicial, cuando se le aplica una carga P, que en este caso es de tensión, se incrementa en longitud un cambio de longitud L minúscula. La presión que estamos aplicando, la carga que estamos aplicando para deformar este sistema, se aplica sobre un área A. Entonces, esos son los parámetros que tenemos para construir nuestra curva geológica. Y lo que vemos en la curva son los puntos 1, 2, 3 y 4. Entre 1 y 2, la deformación es elástica y está caracterizada por una constante de proporcionalidad que se llama E, que es el módulo de Young, como vimos anteriormente, y que podemos observar tiene una pendiente constante entre los puntos 1 y 2. También podemos ver que entre estos mismos puntos 1 y 2, el porcentaje de deformación es muy pequeño, solamente el 0.2%, que es el valor típico de deformación elástica. Ahora, entre el punto 3 y el punto 4 hay una curva que ya no tiene una pendiente constante. El cambio de pendiente va
la pendiente va disminuyendo hacia el número 4 y vemos que cuando proyectamos la línea elástica a este punto 4, obtenemos una zona de deformación no recuperable del 0.2%. Es decir, que si nosotros dejamos de aplicar la carga en el punto número 4 y se regresa a sus condiciones normales la muestra, va a haber un pequeño porcentaje de deformación que ya no es posible recuperar. Ya la muestra no se recupera por sí sola. A este porcentaje de deformación que ya no es recuperable se le llama deformación plástica. En la parte de la derecha lo que podemos ver son diferentes modelos para explicar esto. En el primer caso es un resorte y este resorte representa la parte elástica. Si nosotros ese resorte lo amarramos de alguna manera a un elemento de masa que está sobre una mesa, mientras solamente se esté deformando el resorte, al momento de retirar la carga, el resorte va a regresar a su posición original y toda la deformación va a ser recuperada. Pero si la carga aplicada es suficiente para mover la masa que está sobre la mesa y esta se desplaza de alguna manera, entonces cuando soltemos la carga, cuando liberemos el esfuerzo, el resorte se va a recuperar, pero la carga, la masa que está sobre la mesa, ya no va a volver a su posición original. Y eso es la deformación plástica. De alguna manera, estos modelos de resortes y masas representan cuánto deformación va a ocurrir de manera elástica y qué parte de la deformación va a ocurrir de manera plástica. Los modelos reológicos generalmente nos llevan a las condiciones de fractura o cedencia del material. Generalmente las pruebas que hacemos en mecánica de rocas se llevan de la parte elástica a la parte plástica y lo que se busca es encontrar el punto de cedencia o ruptura del material. Casi nunca se hacen pruebas en las que se compruebe la relación elástica de las rocas, pero como ocurre en deformaciones, incrementos de deformación tan pequeños, entonces se considera que la suposición elástica es buena para muchos tipos de rocas y entonces lo que estudiamos con más detalle son precisamente las condiciones plásticas o de cedencia del material. Además, son estas condiciones las que nos dan más información sobre cómo se deforman las rocas en la corteza. Ok, entonces uno de los comportamientos plásticos más conocidos e importantes para los geólogos es el comportamiento quebradizo. El comportamiento quebradizo es una parte del comportamiento plástico y se dice que un material es quebradizo si tiende a romperse en muchos fragmentos cuando se le aplica un esfuerzo. Los materiales geológicos quebradizos generalmente presentan patrones de fracturamiento que pueden ser paralelos, poligonales, pero espaciados o distribuidos o localizados, pero que son característicos en algunas regiones. En la foto lo que vemos es un afloramiento de una roca con un patrón característico de fracturamiento en donde se ven fracturas preferenciales que de alguna manera tienen una trayectoria curva, pero también podemos observar otros patrones de fracturamiento secundarios de manera ortogonal
al patrón de fracturamiento principal. Estos sistemas de fractura han sido muy estudiados en geología y se conoce mucho sobre el detalle de la generación de estos patrones. Vamos a ver un poco más adelante qué se puede medir y cómo se puede estudiar. Generalmente el desarrollo de patrones de ruptura o de fracturas lleva eventualmente a la roca a desplazarse y formar grandes sistemas de zonas de cizalla. Entonces la nucleación y crecimiento de las fracturas puede llegar a formar complejos de fallas en un estado más avanzado de la deformación. Ahora, ¿por qué se ocurre rotación en la trayectoria de las fracturas? Generalmente se considera que las fracturas como este tipo de tensión se encuentran alineadas con el tensor de esfuerzo. Es decir, la deformación ocurre de alguna manera relacionada con el tensor de esfuerzos regional que está aplicándose en esta zona. Pero la nucleación y la propagación de las primeras fracturas pues puede a su vez modificar el tensor de esfuerzos localmente y entonces eso puede generar que haya rotaciones en el tensor de esfuerzos y las fracturas se van a alinear con trayectorias que son curvas. Otra cosa que vemos en esta fotografía es que los patrones de fractura pueden llegar a sobreponerse. Aquí vemos que posiblemente hay un patrón de fracturamiento más antiguo y un patrón de fracturamiento más joven que borra de alguna manera o enmascara el patrón de fracturamiento anterior. Ok, en general se considera que existen tres tipos o modos principales de fracturamiento. En esta gráfica podemos observar estos tres modos de fractura. En el modo 1, que también se llama de apertura, lo que tenemos es que las dos partes separadas de la fractura tienden a separarse más. Entonces eso nos lleva a la apertura del material. También hay que recordar que la fractura es una pérdida de continuidad entre los materiales a lo largo de un plano preferencial. Entonces, en este tipo 1, simplemente los dos lados de la apertura se separan sin formar una cizalla. En el modo 2, uno de los lados de la fractura se desplaza diferencialmente con respecto al otro y entonces lo que tenemos es un pequeño desplazamiento de cizalla hacia la punta de la fractura y en el modo 3 uno de los lados se rota y entonces lo que tenemos es corte perpendicular a la propagación de la fractura. Ok, las fracturas tienen una geometría característica, como se puede ver, están más separadas hacia la parte de atrás y tienen una punta de propagación en donde el desplazamiento es menor. Esta punta de propagación se une a lo largo de una línea que sería la punta, la línea de puntos unidos de propagación, que sería la línea de propagación hacia el frente de la fractura. Ok, las fracturas también pueden describirse en coordenadas geográficas, aquí representadas por X, Y y Z, o en coordenadas polares definidas por un ángulo y una dirección R. En el caso de las fracturas de tipo 1, estas fracturas que solamente son por apertura de las dos partes
en la zona discontinua se denominan fracturas de tensión, mientras que las fracturas del modo 2 y del modo 3 involucran cizalla en su propagación y entonces ya no son solamente por apertura, también involucran una cizalla durante la deformación. Esto es importante porque el modo de fracturamiento de un material va a depender de, de las condiciones en las que se está aplicando el tensor de esfuerzos en el sistema. Si tenemos una fractura de tensión, es muy probable que el tensor de esfuerzos se encuentre alineado con esta fractura y que la línea de propagación de la fractura se encuentre alineada con el esfuerzo principal 1, el sigma 1. Mientras que las fracturas del tipo o modo 2 y 3 estarían asociadas con rotaciones en el tensor de esfuerzos que producen resultantes de cizalla a lo largo de la propagación. Entonces, generalmente lo que tenemos es que las fracturas se propagan en la corteza terrestre de un modo combinado, tanto 1, 2 como 3. Y es muy difícil separarlas en estos tres modos.